Bienvenidos al ciclo de webinar Visma LATAM. En esta oportunidad con una marcada diferencia, ya que tenemos un invitado de nivel internacional y de nuestro querido gran mercado peruano. Nuestra organización Visma brinda software y servicios que simplifican y digitalizan los procesos de recursos humanos para empresas de cualquier sector. Grupo Visma comprende 5 áreas de negocio. El grupo opera en toda la región latinoamericana y nórdica, junto con Benelux, Europa Central y Oriental. La sede central se encuentra en Oslo, Noruega. Visma LATAM forma parte de la unidad de negocios Enterprise y opera en casi todo Latinoamérica. La sede central se encuentra en Buenos Aires. Somos una compañía líder de software de recursos humanos en todo el mundo. Nuestras cifras claves, tanto en América Latina como Europa, contamos con la presencia en más de 20 países, con más de 10.000 empleados, lo que hace que más de 10 millones de personas usen nuestro software y tecnología. Estos datos demuestran que somos una compañía posicionada y con experiencias en más de 50 años y con más de 1 millón de clientes en el mundo. Nuestra filosofía. Creemos en el empoderamiento de la gente a través de la tecnología. Nuestro propósito es ayudar a las organizaciones a crecer y trabajar de una forma más eficiente, mejorando los negocios y la vida de las personas. Visma LATAM se especializa en software de recursos humanos y para simplificar y digitalizar los procesos del área, tanto en el sector público como en el sector privado. Esta es nuestra solución como Visma LATAM. Acá podrán ver, nuestra solución se compone de una solución 100% cloud, es una solución en la nube, una suite integral, pero tenemos una gran ventaja que a su vez es una suite modular, una solución modular. Es decir que no solo se comprende con algo integral, sino que también pueden adquirir de acuerdo a las necesidades modulares que pueda presentar una compañía. El núcleo central de nuestra solución es el HR Core, que es lo que ven en el centro, es la administración de personal. Con ellos también, dentro de lo que son los módulos HAR, vamos a encontrar todo lo que es tiempos y asistencia y nómina. A su vez, la plataforma tiene toda una suite de talento, entre ellos los módulos principales, como lo que están viendo, es selección, formación y desempeño. Asimismo, hay un submódulos que complementan a esta solución y también son modulares, como todo lo que es plan de carrera y sucesión, compensaciones, clima y el resto de los módulos. Esta solución es una solución mobile también, es una solución que está, como les decía, disponible para todo tipo de compañía, para todo rubro, sin ningún segmento de mercado específico. Hoy tenemos la gran oportunidad de formar parte de este gran ciclo webinar, ya que tiene una presencia a nivel internacional, como les comenté antes, y hoy vamos a tratar uno de los temas más interesantes en lo que nos toca de esta pandemia. Employee Experience, más allá del engagement. Algunos de los temas que se tratarán: Employee Experience, Employee Engagement, experiencias trascendentes, experiencias One, diseñar experiencias extremando lo ético, foco en las personas para ver más allá del rol del colaborador, conectar el proyecto de vida con el propósito de la empresa. Y qué mejor que hacerlo de la mano de un apasionado en lo que es la innovación, el futuro y las personas.
Con nosotros el señor Alfredo Persico. Alfredo Persico es graduado en Psicología en la Universidad Nacional de San Marcos, cuenta con una maestría en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es candidato doctoral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha certificado a cientos de personas en The SIG Training, Lean Startup, Scrum e Innovación Estratégica. Además, ha formado parte de proyectos de transformación creativa en organizaciones y comunidades de la costa, tierra y selva, y ha desarrollado consultoría en más de 40 grandes empresas y mentoring a más de 30 emprendedores. Es un Future Lab, es el líder en el diseño estratégico de futuros. Pero además, Alfredo Persico tiene dos grandes impulsores y generadores que lo acompañan en esta gran pasión. Sus compañeros de vida, Samuel y Nadalia, sus hijos. Con esto los voy a dejar para que Alfredo pueda ya comenzar con el tema a tratar el día de hoy. Algo para destacar es que las preguntas las podrán ir realizando por medio del chat y se responderán al final de la presentación. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Evangeline, por la presentación. Para mí es un gusto enorme poder estar con Visma el día de hoy para hablar de un tema que me encanta. Es Employee Experience. Y quiero comentarles lo importante que resulta hoy día pensar en la experiencia como un concepto que acoge a las personas y que nos ayuda finalmente a poder tener este espacio entre lo que la empresa muchas veces quiere para los trabajadores, las expectativas también que estos trabajadores tienen sobre la organización y cómo nosotros logramos que al final podamos complementar tanto la percepción de lo que yo quiero darle como lo que ellos realmente necesitan, lo que ellos desean, lo que ellos finalmente les permite no solo ser felices, sino sentir que están desarrollándose. Muy bien, y para esto hay cinco temas que justamente los ha planteado muy bien Evangeline al comenzar este proceso de conferencia y de conversación. Me interesa mucho que ustedes vayan conversando con sus preguntas, con sus comentarios, y que luego vamos a poder tener los últimos 15 minutos para poderlos dialogar con todo cariño y con la mayor puntualización que el tiempo nos permita. El Employee Experience es diferente al Employee Engagement. Es uno de los principales temas. Nosotros podemos modelar esto en 4 grandes etapas históricas. El employee que está más ligado al paradigma de la utilidad, vamos a volver a la gente más productiva, generándoles métodos y herramientas que les permitan máxima productividad, y una vez que este peón ya no me sirve, lo puedo sacrificar por otro y se acabó. Esto era un poco la perspectiva donde el ser humano era un recurso. Y como sabemos, cuando hablamos de ética, yo he sido profesor de ética también en psicología, que es mi carrera, uno de los principales temas ahí es la persona, decía Kant, no solamente es un medio, sino un fin en sí mismo, y por sobre todo un fin. Entonces, esta perspectiva miraba a la persona como un recurso. El segundo momento era un momento en el cual estaba el paradigma de la eficiencia. Es como, vamos a volver los procesos lo más simples posibles, vamos a generar la máxima productividad que se pueda, simplificando las maneras en las que podamos interactuar y volviéndonos letales en nuestro sistema de trabajo, ¿no? Y para eso vamos siempre a estar de la mano con una visión centrada ya no en el recurso, sino en el proceso. Muy interesante esta perspectiva a nivel también de formas de organización, pero al final la pregunta era nuevamente, si el foco es el proceso, ¿dónde están las personas? El foco es el recurso, ya había yo minimizado a la persona a un recurso. Entonces viene un tercer paradigma que se llama el de Employee Engagement, que muchos de ustedes ya conocen y seguramente están familiarizados. Entonces Jacob Morgan, en su libro Employee Experience Advantage, justamente lo desarrolla y comienza a hablar
de cómo este Employee Experience resulta fundamental para, el Employee Engagement resultó fundamental dar este salto, porque te decía que tenías que golpear en la motivación, golpear en la cultura para poder enrolar al colaborador. Sin embargo, Jacob Morgan te plantea que el Employee Engagement, este tercer paradigma, estaba situado en poder generar felicidad. Y la felicidad como un concepto que vas impulsándolo día a día y que está muy ligado en el orden de lo táctico, por decirlo de alguna manera. Es cómo yo sostengo el impulso, cómo voy motivando, cómo acompaño la motivación. Evidentemente muchos estudios se han hecho al respecto. Pueden buscar estudios como los metaanálisis de Hugh Shelger, Anderson y Salgado del 2009, donde hay team level predictors para el tema de la innovación, lo que son los predictores para que el equipo pueda desarrollarse con innovaciones, y se encontraba el papel del líder como crucial en esta implicación, motivación, en donde el líder acompaña, orienta, da soporte, dota de recursos críticos, genera un buen clima y finalmente desarrolla procesos de retroalimentación fundamentales para el colaborador. Pero eso está todavía muy en el orden del día a día, ¿no? Entonces, este concepto de employee engagement fue muy importante. Ya nos permite decir el cómo la cultura va andando en el día a día, pero necesitabas un concepto que te permitiera entender esto desde un rediseño organizacional, en donde lo que siempre fue un aspecto de soporte, de fortalecimiento, llegar a un nivel estratégico de qué tipo de organización es la que necesitamos tener. Y es ahí cuando nace el Employee Experience, ¿no? Entonces, Employee Experience, ¿para qué? ¿No? Entonces, claro, muchas veces hemos tenido la cultura del látigo, no lo lograste, pum. Entonces, ¿qué pasó aquí? Estamos con el control, ¿no? El micromanagement que le llaman, vamos a verte cada uno de los pasos, no te empodero, etcétera. Pero sin embargo, de repente te planteas, oye, pero yo sí puedo motivar a la gente, puedo hacer que se sienta feliz, puedo hacer que sea un buen clima, además, en el que todos estén juntos como hermanos miembros de una iglesia, ¿no? Y todos están parte de una comunidad. Pero este tema tenía que ir un paso más allá y decir, ¿qué tipo de organización es la que se necesita? Uy, se cambió la presentación. A ver, Sara creo que me está ayudando ahí para proyectarlo. A ver. Ah, ok, no se está viendo la presentación. Justo lo estaba proyectando, pero parece que hemos tenido un problemita que no se ve la presentación. A ver, voy a volver a ponerlo para ver si ya se puede ver adecuadamente. Estaba segurísimo que se veía. A ver, ¿me confirman si se ve ahora? ¿Sí? Muy bien. Ahora espero que sí. Entonces, este employee yo estaba seguro que se veía. Mil disculpas. Vamos a continuar. Si se ve bien, me confirman por el chat los organizadores para saber que estamos perfectos. Entonces, el Employee Experience, que nos ayuda a pensar más allá, este paradigma, y que normalmente estamos pues centrados en que a veces el micromanagement es lo que nos permite el control, estar detrás del colaborador, estar viendo qué es lo que hace, ¿no? Se transforma y dice, oye, vamos a motivarlo, pero esto no es suficiente. Tengo que rediseñar mi organización poniendo en el centro de la organización a la persona. Y al ponerlo en el centro, no estoy haciendo solamente un cambio táctico, estoy haciendo un cambio estratégico y estoy poniendo en las manos de las personas a la organización. Entonces, ¿qué pasó con el control? Y es que el mejor control es el que la gente misma genera cuando tiene que autorregularse en equipos, cuando sabe que realmente hay un propósito trascendente y otros aspectos que vamos a ir desmenuzando en el transcurso del webinar. Este concepto, entonces, nos plantea una diferencia del employee engagement.
El Employee Engagement busca motivar, busca implicar, busca motorizar una cotidianidad donde se vaya sosteniendo al colaborador desde un proceso de liderazgo que ayude a poder fortalecer todo el ciclo, desde que entra hasta que puede salir de la organización. En cambio, en el Employee Experience, tú estás diseñando experiencias que tienen otros componentes. Y aquí les voy a dar los componentes claves. Mientras que el Employee Engagement solo veía la parte cultural y la parte de líder, acá vamos a ver no solamente la cultura que impulsan los líderes, sino qué espacio de trabajo es el que estamos generando. Vamos a preguntarnos por cuáles son las condiciones tecnológicas que soportan el dinamismo organizacional de colaboración máxima, trabajo en equipo, conexión, transparencia de la información, autorregulación, pero son conceptos que tienen que ser soportados por la tecnología que subyace. Entonces, los tres componentes de la experiencia, cultura, que ya estaba en el Employee Engagement, ya era un logro, tecnología y finalmente espacio de trabajo, terminan articulándose como círculos que están haciendo un diagrama de Venn y en el centro se encuentra la experiencia. Además, hablar de Employee Experience implica hablar de un journey, de un viaje, en el que tú sabes que vas a tener un proceso, por ejemplo, de selección, reclutamiento, vas a tener un proceso de cuando la persona ya entra y tienes que hacerle el onboarding, ¿no? Y cuando ya está adentro, tienes que pensar cómo lo vuelvo un embajador, porque finalmente esta es su empresa. Y tengo que pensar cómo se desarrolla en dicha empresa. Tengo que pensar su salida. Son un conjunto de momentos que son viajes que componen una gran pintura, llamada a veces les dicen Big Picture, que me permite ver cómo un colaborador pasa por los distintos momentos de la empresa, pero con la mejor experiencia para poder fortalecer su vida, ¿no? Entonces, miren lo que hemos hablado. Tres componentes claves: cultura, espacio y tecnología, y una gran pintura hecho de varios viajes. Cuando yo me presento y candidateo, cuando yo entro a la organización, tengo el onboarding, cuando yo me desarrollo, cuando comienzo a ser embajador de marca, cuando salgo del trabajo, e inclusive cuando ya estoy fuera, de repente hay algún momento que continúa, que a veces tiene que ver con que te vuelves hasta un proveedor de la propia empresa. O sea, estas son cosas sumamente importantes de pensarlo. Por eso, si queremos decirlo de alguna manera, el Employee Experience es una aventura que debe considerar todas las cosas que tienes que llevarte al viaje, la tecnología, saber dónde lo vas a realizar, el espacio, y tener mucha claridad con qué cultura vas a promover esa experiencia y poder celebrarla, además. Entonces, ese es un poco el concepto del Employee Experience, a diferencia del Engagement, que solo está centrado en los líderes que movilizan la cultura y cómo estos acompañan y generan un clima, un tema de felicidad. Ustedes me dirán, ¿pero la felicidad no es importante? Claro que sí. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, lo que se complejiza un poco más. El Employee Experience es un campo físico, tecnológico y cultural articulados. Le llaman a eso lo que es los environments, ¿no? Físico, tecnológico y cultural. Y perdón, creo que se puse sin querer el tema del silencio. El campo físico, tecnológico y cultural terminan siendo de repente difusos también. Imagínense, cómo lo tecnológico o lo digital se está articulando en este momento con el espacio, con lo que era lo físico. Y tienes un digital workplace. Ahora que Bis me estaba diciendo todas las cosas que tenía y cómo te lo llevabas en el celular, me parecía maravilloso. Porque tiene que ver con este concepto de crear espacios digitales. Entonces, ahora, ¿cómo definimos las cosas? ¿Cómo las separamos? Como, no, ya no se puede, ¿no? Sino que tenemos que ver realmente cómo la digitalidad, cómo la tecnología se va articulando con lo físico y se va generando un espacio que se transustancializa de alguna manera y se vuelve parte de un modo de vida
de las personas. Hoy día el teletrabajo nos lo ha enrostrado claramente. Y a partir de ello pensar qué cultura tienes, qué liderazgo, qué es un liderazgo digital, por ejemplo. Entonces los temas se van complejizando de tal modo que no puedes dejar de pensar, de todas maneras, y que en esa complejidad el espacio, propiamente, lo tecnológico y lo cultural cada vez están íntimamente relacionados. Más aún cuando estamos hablando de contexto de teletrabajo, evidentemente. Y esto tiene que permitirnos conectarnos, colaborar más. Todo este proceso de transformación que hemos tenido con el COVID, una transformación acelerada, en donde las empresas están optando por recursos digitales con mucha mayor velocidad, como los que ofrece Visma, por ejemplo, o como los que podemos ofrecer en general, un montón de organizaciones que dicen, ¿y ahora cómo me reinvento? ¿Cómo hago para poder desarrollar algo distinto? ¿No? Y desde lo digital, porque ahora la gente está buscando las cosas por su teléfono, por el iPad, por lo que fuere. Entonces, también tienes que pensar en tus colaboradores. Cómo mis colaboradores están conectándose y están favoreciendo mayores y mejores formas de poder generar valor a través de estos contextos en donde también pueden haber un montón de frustraciones, un montón de dolores de cabeza, y que si no lo sabemos organizar bien, probablemente sea uno de los desafíos más grandes hoy en día, pensar en este Employee Experience como el factor crítico de una organización. Y no estoy hablando que es un factor simplemente de soporte, sino estratégico. Sin embargo, esto del Employee Experience también siempre yo intento hacer provocaciones para poder retarlos a pensar conmigo mientras que hago la exposición. Pasar de lo extraordinario a los fuegos, ¿no? Y de los fuegos artificiales, todos hablan de experiencias wow. Yo cada vez creo menos en las experiencias wow. Porque todo está centrado en like. ¿Y cuánto te dicen los likes de lo que vale lo que tú das como percepción de valor para el cliente, por ejemplo, o como percepción de valor para el colaborador? ¿Cuánto realmente el ponerte like es percepción de valor? Cuando no tienes impacto en mi vida, cuando no tienes impacto en mis resultados. Solo me gustó lo que vi, pero ¿tuve impacto? Esa es la pregunta. Entonces el efecto wow son fuegos artificiales. Y es muy bonito y puedes enrolar, pero se está cada vez volviendo más superficial el concepto en nuestros ámbitos de trabajo. Entonces, tenemos que entender que no solamente es decir, ¿cuál sería la experiencia wow en el proceso de reclutamiento? ¿Cuál sería la experiencia wow en el proceso de onboarding? ¿Cuál sería el proceso wow en el proceso de desarrollo? No, ¿no? O de retención. No, no podemos estar pensando de esa manera. O en el proceso de reconocimiento. Le genera un wow. Todos son fuegos artificiales. Necesitamos comenzar a pensar en el impacto en la vida de la gente. Esta es la clave. Entonces, de lo wow, hay que pensar de experiencias wow, que tenemos que diseñar experiencias trascendentes. Esta es la clave. Experiencias que realmente tengan impacto y marquen vidas. Pero claro, ustedes me dirán, pero oye, suena muy bonito, pero ¿qué significa eso y cómo se come? Miren, el líder más que nunca tiene que sobrecomunicar. Y eso es uno de los aspectos más importantes, la sobrecomunicación. Estamos en una época en la cual el líder tiene que saber que a veces tiene que reunirse una vez, otra vez y otra vez con las personas para poder ayudar a la sincronía de la manera más eficiente, evidentemente que se pueda. No estamos hablando de que sean horas de horas de horas, pero sí la gente necesita más que nunca ser acompañada, sobre todo cuando hay contextos digitales de trabajo, aún más. Pero tienes que sobrecomunicar, tienes que estar cercano. Otro tema importante, para poder buscar experiencias trascendentes, tienes que conocer entonces a esa persona. Esta sobrecomunicación no solamente te permite dar línea, sino también te permite escuchar, entender, saber proyectos de vida. Y esto es crucial. No saber leer proyectos de vida es estar ciego ante este capital que tienes en la gente, que es este capital simbólico, humano, social, cultural, y no entender cómo puedes aprovecharlo para poder desarrollar más valor para tu empresa. Pero tienes que sobrecomunicar. Tienes que tratar de vincular el propósito con el proyecto de vida. Eso lo vamos a ver también después. Pero si no veo personas, estamos perdidos. Personas de carne y hueso que necesitan
ahí tener un espacio de soporte, de trabajo, de que un líder está a la retaguardia y no a la vanguardia. Y ustedes me dirán, pero ¿qué hablas? Y es que claro, en el Employee Experience, desde nuestro punto de vista en Future Lab, cuando hemos pensado estas cosas y nos rompíamos la cabeza con mis socios diciendo, ¿cómo es esto del liderazgo? Decíamos, el líder tiene que estar a la retaguardia, no a la vanguardia. La vanguardia tiene que tenerlo los equipos y nuestra gente y nuestra organización. Tú tienes que estar a la retaguardia, tienes que estar detrás de la gente viendo cómo dotar de condiciones para que ellos puedan construir y puedan crear ese valor y tú ir organizando, conectando, generando colaboraciones, porque crees en la capacidad y en la apuesta de la gente más que en tus recetas y en tus formas de liderar como héroe. Entonces, estar a la retaguardia, ver lo que pasa, cómo se organizan, sobrecomunicar ahí, generar sinergias. Una meta, por ejemplo, para mí en mi organización es crucial a nivel de desempeño, es todos tienen que tener por lo menos 2 one-to-one entre los miembros de los distintos equipos para poder alinearse. Y tienen que tener un one-to-one con un especialista externo sobre lo que están haciendo, semanal, para enriquecer lo que vayan a hacer. Es una métrica maravillosa a nivel de desempeño, porque te genera puentes entre las personas, pero tienes que creer en la gente que son los que pueden hacer lo trascendente posible. No es el líder héroe, es el líder que soporta, el líder que apoya y que está en la retaguardia para generar máxima conectividad y agilidad. Entonces, uno de los temas importantes que tienen los líderes hoy día en las organizaciones es que el employee experience tiene que ver también al ver personas, al querer desarrollar experiencias trascendentes y no solo experiencias wow, como lo que hemos visto. Tenemos que extremar lo ético. Y extremar lo ético significa lo siguiente. Comencemos a ver que la gente tiene una realidad. Por ejemplo, después del COVID, acá en Perú y en otros países de América Latina, la cosa está terrible. Yo leía que el 70% de familias más pobres se había quedado sin empleo. Imagínense ser pobre y encima tener una tasa de desempleo que aumentó el 70%. Y en el caso de los ricos, simplemente el 6% se vio afectado. 6%, donde se concentra la riqueza, que son muy pocos. En América Latina tenemos el coeficiente de Gini, es el más dramático del mundo a nivel de desigualdad. Muy pocos y muchos pobres. Muy pocos que tienen la mayoría y muchos que tienen, se reparten lo que queda. Entonces, ¿se pueden imaginar lo que esto significa cuando tú tienes a un colaborador frente a ti y no conoces no solo su proyecto de vida, bueno, fuera, el nivel de vulnerabilidad al que está expuesto en este contexto específico? El Employee Experience tiene que entender de vulnerabilidad, tiene que entender de su situación no solamente personal, sino sociofamiliar, económica, ver qué redes de soporte tiene. Y conociendo a la persona, extremas también la consideración y la manera de poderle dar soporte, tratarlo, orientarlo, porque uno de los principales problemas hoy en el diseño de las experiencias es cómo luchas contra la inseguridad psicológica, la inseguridad laboral que tú puedes sentir de que en cualquier momento te despiden, la inseguridad de no tener los conocimientos que te permiten responder ante las situaciones de crisis que estamos viviendo. Y cómo el conocimiento es finalmente una manera en la que tú tienes criterios para poder sustentar tus supuestos y luego poderlos evaluar. Pero ¿cuántas esas experiencias están hechas para poder entender esa vulnerabilidad, esa sensación de exposición, de inseguridad que existe? Y donde no solamente necesitas un líder que te diga sí se puede, sino necesitas una organización que te sepa entender, acoger y que de repente tenga ciertos tipos de discriminación positiva con respecto a cada uno de los colaboradores para poder armar programas de bienestar social o lo que fuere que te permita sostener estos procesos. Lo ético también tiene que ver no solamente con aquello que daña, sino que aquello que te permite mejores formas de convivir, mejores formas de interactuar. Y hay que establecer eso como uno de los criterios fundamentales en nuestro trato con el otro. La ética es uno de los árbitros junto con el propósito para poder regular nuestro comportamiento y autorregularlo desde los equipos. Entonces, experiencia que no es ética, estamos
fritos, estamos dañando a gente. No nos importa, pero para eso tenemos que conocer su situación y condiciones actuales. Cuando hablamos de extremar lo ético, también hablamos de rediseñar experiencias. Tenemos que ver hoy día qué tipo de experiencias son traumáticas para nuestros colaboradores, ¿o no? No, todos nuestros procesos son lindísimos, la experiencia es una maravilla. Comienza a ver cada journey y comienza a ver qué aspectos generan dolor, qué aspectos están generando frustración. Pero esa frustración que se debe porque ya sientes que no puedes con lo que se te está pidiendo o te sientes maltratado, hay situaciones indeseadas, tienes demasiados obstáculos. Comienza a empatizar con la gente y rediseña todo aquello que haga daño. Entonces, esto es extremar lo ético. Entonces me dirán, ¿pero eso qué quiere decir? No solamente hay que pensar en el diseño de la experiencia, no, hay que ver qué experiencias tienes, encontrar ahí qué cosas están jugando un papel terrible de cara a la gente y ver cómo esto se puede revertir inmediatamente. Les cuento un ejemplo de Customer Experience, no Employee Experience. Hablábamos con nosotros tenemos mucha experiencia con telecomunicaciones, banca, entonces nos decían, la señora de una bodega, en la investigación que habíamos hecho, la señora de una bodega recargaba su celular con 40 soles. Con 30 soles tienes para todo el mes. La señora no lo sabía y recargaba el celular en la siguiente semana para no quedarse sin saldo. ¿Por qué le cobras 40 soles a una persona que sabe que con 30 soles, o sea, que no sabe que con 30 soles podría tener cubierto todo eso? Y encima, si tuviera un plan postpago, no prepago, podría estar con los 29 soles 90, casi 30 soles, con más beneficios. ¿Por qué le aceptas que pague 10 soles más? Eso es pensar en que hay experiencias que son injustas. Y ahí donde hay un tema injusto y un mecanismo que no ve personas, sino solamente transacciones o procesos, tenemos que insertar nuestro termómetro ético, ¿no? Esa es una manera de poder entender que llamarlo ético es rediseñar experiencias, poniendo foco en aquello que hacía daño o que de alguna manera impactaba negativamente en la vida de las personas y tenemos que cambiarlo y generar otras condiciones que más bien permita que las personas sientan bienestar y creen mejores formas de convivencia. Esto significa extremar lo ético. Ahora, ver personas es más allá de entender que eres un trabajador, ¿no? Aquí les quiero ser muy contundente en esta afirmación. El ser colaborador es un rol que te toca, como el ser padre, esposo, comprador, cliente, lo que fuere. Y todos esos roles que se desarrollan en ciertos contextos y esas valoraciones que participan en cada contexto se migran a otros aspectos de tu vida, ¿no? Por ejemplo, el yo ser colaborador, ¿acaso no está influido de pensar que mi familia en este momento está dependiendo de mí por entero? Miren, una de las principales cosas que se ha producido en esta pandemia, por ejemplo, en América Latina. Tienes dos tipos de colaborador desde el cual puedes crear más arquetipos. El que tiene dependientes y el que no tiene dependientes. ¿Se pueden imaginar lo que significa eso en un contexto donde el trabajo escasea? Es muy fuerte. Si me voy del trabajo, mi familia sufre. Imagínense un contexto donde estás con tus padres, tu madre, tus hijos, tu hermano, tu hermana, y han perdido el trabajo los demás y tú estás ahí. Esto de la nueva normalidad nos tiene que llevar a pensar las nuevas normalidades. No existe una normalidad. Existen, y esto es algo que yo soy muy fiel en este concepto, no existen nueva normalidad, existen nuevas normalidades. Y hay que entenderla desde las condiciones desde el que ha vivido la crisis o el cambio. Si de repente es una persona clase media alta, de repente dice yo no perdí el trabajo, estoy ahorrando, no salgo, sigo ganando mi mismo sueldo, estoy perfecto, por ejemplo. Pero alguien que era operario y que le hicieron una suspensión perfecta laboral o lo que fuere, cualquier modalidad, y luego se reintegra y sabe que está en la cuerda floja cualquier decisión, tiene a su cargo personas. Entonces, eso es entender que más allá de un rol, hay una persona que vive ese rol de alguna forma, que se conecta con su otro rol de ser padre, su rol de ser esposo, su rol de ser hijo, su rol de lo que fuere. Entonces, entender al colaborador como persona es poder trascender el rol a la integralidad de lo que significa reconocerlo con proyectos, motivaciones, dolores, perspectivas. ¿Y qué significa hoy
este trabajo que yo te estoy dando en tu vida. Entonces, otro punto importante para poder diseñar experiencias es tener claro que no solamente vamos a entenderlo desde el desempeño funcional, transaccional que cumple dentro de una empresa, sino lo vamos a entender desde esa persona como un fin en sí mismo, que finalmente son los que crean valor y que si lo tengo bien a esa persona y lo escucho y le doy soporte más allá del desempeño laboral, sino incluso escucharlo a nivel familiar y lo que fuere, eso me va a permitir cercanía. Pero no solamente el líder entre el equipo. ¿Por qué nunca comenzamos daily meetings, reuniones diarias, por ejemplo, preguntándonos, oye, ¿con qué música te gustaría, te estarías empatizando con tu manera de haberte levantado hoy y por qué? Y luego me dices que cerraste ayer, que vas a cerrar hoy y qué impedimentos tienes. Pero al comienzo, algo personal. O hoy día vamos a contar una anécdota de cuál era nuestro hobby raro cuando éramos niños. Y luego dicen todo lo funcional. Para comenzar a conectar personas, a escuchar. Hoy día vamos a comentar lo que nos ha hecho felices en nuestra familia, ¿no? O lo que nos hizo feliz el día de ayer. Hoy vamos a encontrar cuál va a ser, vamos a contar nuestra estrategia para energizarnos el día de hoy, cuál va a ser nuestro modo de llevarlo a cabo. Y comienzas a tener dispositivos que tú dices, oye, son activadores. No, no, déjalo instrumental al lado. Son maneras en las que tú vas haciendo que la gente se conozca. Ideas personas, no solamente roles. Y eso te sensibiliza, te acerca. Entonces, nosotros queremos, evidentemente, muchas veces que los colaboradores hagan esto, ¿no? Se pongan como Superman y salgan adelante y sean embajadores de nuestra empresa. Este es el concepto clave. Pero para esto que ustedes están viendo en esta foto, tienen que saber lo siguiente. El ser embajador de tu organización parte porque entiendas, primero que nada, que la organización son las personas. Y no es la tecnología que tenga, y por tanto, tienes que ver que la tecnología está en función de las personas, que el espacio de trabajo está en función de las personas. Hoy, en un Employee Experience que está trabajándose desde el teletrabajo, ¿te puedes imaginar las sillas que tienen las personas para poderse sentar? La computadora que tienen no es la computadora del trabajo. ¿Con qué trabajan? ¿Cómo está su espalda? ¿Cómo termina después del día? Tenemos que comenzar a pensar este tipo de cosas. Su conectividad, ¿qué tan buena es? Tendremos también que ver que de repente no necesitaremos locales, pero necesitaremos comodidad. Ahora, por otro lado, también tengo que ver otras cosas. Y estas personas que van al trabajo y van a poner el punche por ser parte de la marca, pero que tienen que asistir presencialmente y que evidentemente, ahora el boom del teletrabajo, ¿cuánto será? 14%. Todo lo demás sigue siendo llevar cosas, estivar, organizar, estar en planta. O sea, estamos lejos de que todo sea teletrabajo, aunque es algo que ya está articulándose lo digital hasta en el trabajo físico. Esto es distinto, pero no todo es teletrabajo. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo para poder fortalecer a estas personas a nivel de upskilling, reskilling? Cuando sienten que de repente van a la planta y todo, comienzan a ver que tienes robots, que vas adquiriendo softwares, y se sienten que están, pero ¿y ahora qué hago? ¿Me van a despedir por los robots? ¿Cómo comenzamos a entender estas personas como los que se van a fajar por la empresa porque las personas son el fin en sí mismo? Y si yo doto de capacidades y genero permanentemente procesos de formación, de educación, de reskilling, de upskilling, como le comienzan a llamar, más aún hoy que tanto la gente lo necesita en época de crisis, va a ser algo en donde ellos digan, la empresa está apostando por mí. Entonces, miren personas y cuando vean personas, no van a poder dejar de ver desarrollos. Y claro, ese es el claro ejemplo de una persona que está en teletrabajo y está más aburrida y está cansada, está colapsada, tiene más reuniones que las que tenía antes. Ahora estar en una reunión no es desconecto, salgo, tomo un taxi, me voy a la oficina o cojo el carro, me voy a la oficina, a otra oficina a tener una reunión con un cliente, por ejemplo. No, ese colaborador está teniendo una reunión, desconecta, otra reunión, desconecta, otra reunión, desconecta, otra reunión. ¿Se pueden imaginar? Y encima llamadas de teléfono. Sientes que está ahí, a los pies de la cama como tus pantuflas. Entonces, tenemos que comenzar a ver a estas personas como fin. Tenemos realidades como esta también.
¿no? O sea, yo tengo acá a mi hija que está llevando sus cursos, sus clases, a mi hijito que también está llevando a cabo sus clases. Esto es entender personas que están trabajando en los contextos en los cuales hay otra ubicuidad, porque eso es lo que nos ha tocado en el COVID, una ubicuidad de cosas que están en simultáneo. Acá en Perú, por ejemplo, no sé en otros países si esto es así, pero creo que en la mayoría de América Latina leí un informe que está de esa manera. Este, se plantea que el colegio es en casa, o sea, ya fuiste, tus hijos están en la casa y van a aprender en la casa. ¿Qué haces? Entonces ya tienes una realidad también que complejiza esto. Las personas van a tener que ser los superhéroes de tu empresa, pero tienes que primero entender que tu empresa está hecha de estas personas que están a veces hastiadas y colapsadas de mil cosas que antes no tenían que hacer, demasiadas coordinaciones, demasiados requerimientos, y tienes al costado a tu hija o a tu hijo que están haciendo de las suyas, y de repente están peleando lo que sea, y tú estás en una reunión, ¿no? Imagínense que ahora se pongan a pelear en pleno webinar. Así pasa. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ir viendo, porque ellos nos importan. ¿Cómo vamos a coger esa realidad? ¿Cómo vamos a hacer nuestra esa realidad? Y hacerla que sea parte de esa nueva normalidad o esas nuevas normalidades de mi empresa. Esto es lo clave para el Employee Experience. Y aquí les quiero plantear algo. Piensen en la nueva normalidad que ustedes desean, no en la nueva normalidad que te venden. No existe una nueva normalidad, existen posibilidades, nuevas normalidades que van emergiendo y que tú vas orientando hacia un puerto, porque no existe un futuro, hay varios futuros posibles. Entonces busca esas normalidades, por decirlo así, las nuevas normalidades en tu empresa que te permita recoger el talento de la gente y articularlo, porque son personas, más allá de su rol de colaborador. Y toda esta riqueza de vida que te están trayendo, tienes que acogerla dentro del trabajo. Y tienes que generar una cultura que acoja y celebre. Como lo que hizo Evangelina hoy día. Hablar de mis hijos para mí fue lo máximo. Nadia Lía y Samuel. Porque esto es lo que yo les traigo el día de hoy. Una persona que está sentada aquí, con mis hijos, con una camisa Burberry y un buzo abajo. Esta es mi realidad de hoy. Entonces, es la manera en la que comienzo yo a ser parte de sus vidas también, de la vida de una organización y de un espacio. Y tenemos que ver cómo acogerla y cómo hacerlas un fin en sí mismo para que ellos sean embajadores de marca. Ahora, por último, quiero terminar con esto, conectar el propósito de vida personal con el proyecto de vida personal con el propósito de la empresa. Esto va a parecer cliché, pero yo les digo en carne propia. Yo como líder tengo que insistir en el propósito todos los días. Mi propósito en mi empresa es marcar vidas con experiencias trascendentes, punto. Ese es mi propósito. Pero yo lo que hago es todo el tiempo reflexionarlo desde las microacciones que hacemos. ¿Pero cómo? No digo, oye, vamos a evaluar esto, no. Le digo a los equipos todos los días, piensen, la oferta que estamos sacando sobre A o B, C, ¿estamos desarrollándolo para marcar vidas? ¿Y lo estamos haciendo de manera trascendente? Piénsenlo. Segundo, cuando tengan un debate, ¿me van a llamar a mí o a otra persona para poderlo resolver? ¿Cuál es el criterio? La ética y el propósito. Piensa en el propósito. ¿Esto contribuye a marcar vidas de manera trascendente? Cuando creen un método de trabajo, piensen, ¿estamos generando experiencias para nuestros colaboradores, para el propio equipo, que sea trascendente? ¿Estamos desarrollando capacidades? Entonces, esto es clave. El árbitro de cualquier discusión en los equipos no es el CEO, no es el jefe, no es el gerente, es el propósito. Y esto ayuda a que la experiencia se co-cree permanentemente con el colaborador. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿qué característica más tiene el Employee Experience? Y es que las experiencias se co-crean con el colaborador. Pero además, las experiencias nacen con el colaborador, desde el colaborador y en su cotidianidad. Es algo que se va viviendo. Pero ¿cómo haces que realmente sea una experiencia que tenga sentido? Y es que tiene que ser experiencias con propósito. Y el que debe usarlas no es el líder. El que debe promoverlas es el líder. El que debe usarlas es el colaborador. Esta es la gran diferencia. Por eso, tienes que poner en las manos del colaborador y compartirlas con el líder, efectivamente. Ambos
tienen que construir en torno al propósito las experiencias que están viviendo y las experiencias que van a ofrecer. Y esto es entender una perspectiva humanocéntrica del employee, del trabajo, de la organización, y entender por qué te va a generar tantos beneficios a nivel del cliente. Porque finalmente tú estás haciendo que el propósito se encarne de cara al cliente, pero además estás pensando cómo las formas de poder generar experiencias adentro tienen que ser coherentes con las formas en las que le vas a dar a un cliente externo, no solo al cliente interno, sino al externo, valor. Y esto es poner el employee experience en el centro de la organización. Entonces, de aquí yo los invito a poder soñar, rediseñar experiencias, replantear perspectivas en su organización, y cualquier cosa que ustedes deseen, pues sigamos en contacto. Ahí tienen mi correo electrónico, mi LinkedIn con código QR. Yo encantado de poder seguir compartiendo experiencias y algún material de repente que ustedes requieran para poder profundizar en el tema. La verdad es que les agradezco, Visma. Para mí un honor estar con ustedes. Ha sido muy grato poder compartir los previos y el hoy. Y espero que podamos conversar con las preguntas que nos hayan hecho, Evangeline. Bueno, la verdad que nada, agradecerte, Alfredo, por esta presentación, muy interesante, muy dinámica, muy innovadora, muchas cosas de las que te caracterizan a ti como te presenté al comienzo. Y me sentí, como creo que le debe pasar a muchos, totalmente identificados, ¿no? Con la nueva normalidad. De hecho, me pasó que estaba en pleno webinar presentándote y presentando nuestra compañía Visma, como grupo Visma, y como mamá también de niña de 5 años, me estaba llamando porque quería hacer sus necesidades. Entonces, en varias líneas que pasaste, no, creo que me sentí identificada y que estamos hoy compartiendo esta exposición tan interesante que nos has compartido, nos hemos seguramente sentido identificados y vamos a usar estas herramientas porque considero que más de uno, a mí al menos me sirvió para tomar herramientas de cómo hacer y cómo manejar esta nueva normalidad en nuestras casas. Dejamos espacio entonces para las preguntas, aquellos que quieran hacer las consultas que están teniendo para poder darlas. Vamos a esperar unos minutos. Yo ahí les voy comentando una anécdota que podría ayudar a que la gente también sienta cómo es a veces un onboarding lindo, ¿no? Les cuento una experiencia. En una empresa, una planta embotelladora de gaseosas muy importante acá en el Perú y en el mundo, que son 25 plantas que tienen, me contaba el gerente de recursos humanos que cuando un trabajador llegaba por primera vez a la planta, él personalmente lo recibía y lo llevaba por todos los lugares de la planta haciendo que tomara los distintos productos que habían, bebidas de aloe, la gaseosita, y al final terminaba con la cervecita, ¿no? Y tomaban y le explicaban cada cosita de la planta para que probara todos los productos que tenía, ¿no? El trabajador se sentía feliz y cuando llegaba a su casa y le decía a su familia, oye, no sabes lo que ha pasado, cómo ha sido mi primer día, porque me han hecho sentir súper especial. Y la esposa le decía, ya sé. ¿Y tú cómo sabes? Mira, le sacaba una canasta con los productos de la organización que tenía una carta que decía, gracias por habernos confiado en nuestras manos a lo más preciado, a una de las personas más preciadas de tu familia. Lo vamos a cuidar porque ella es parte también, ustedes son parte de la nuestra. Este concepto maravilloso, ¿no? Y además las llamaron por teléfono a la señora. ¿Se pueden imaginar lo que eso significa para un onboarding, por ejemplo? No es una experiencia wow nada más, es una experiencia trascendente, porque te estás implicando con la vida de la persona y tienes un impacto en lo que va a significar eso. Ahí nos hacen una consulta, dicen gracias por la info,
de acuerdo a la experiencia que tienen en PepsiCo, que es lo que más valora un colaborador en el proceso de onboarding? Bueno, lo que más valora un colaborador siempre va a ser que su familia, su mundo, él como persona, sea acogido por una empresa, ¿no? O sea, cuando uno va a tener el onboarding no solamente es cómo te recibo y te lleno de inducción, ¿no? Y cómo te hago que conozcas todos los valores de la empresa, sino es coméntame un poco de tu vida. Entonces, el proceso de un onboarding, cuando es unidireccional, termina siendo lo más frustrante y horrible que puede tener la persona, porque lo único que siente es todo lo que me falta saber sobre la empresa. Y si lo haces lindísimo con bootcamps, desarrollos, digamos, con retiros de una semana completa o lo que sea que hacen otras organizaciones, maravilloso. Pero la pregunta del millón es, cuando haces Employee Experience, tú estás conectando lo que la empresa le quiere dar al colaborador y lo que el colaborador quisiera poder obtener de la empresa. Y estás co-creando experiencias. ¿Cómo vas a comenzar la co-creación sin conocerlo? El onboarding también es para la empresa. Vamos a tener un onboarding de ti como persona. Por favor, cuéntanos de ti. Entonces yo creo que esto es lo fundamental para poder entender cómo el proyecto de vida puede articularse a esta propuesta que le queremos hacer llegar al colaborador. Entonces yo creo que lo fundamental, más que como una receta, es el criterio. Tu vida me importa, ¿no? Y por eso es un bidireccional. Aquí tenemos otra que dice cómo mejorar la experiencia del colaborador cuando se trata de problemas financieros y la empresa no puede ayudarlo en ese aspecto por la crisis que estamos viviendo, que se está viviendo actualmente. Bueno, lo primero es que eso me parece excelente lo que se está planteando. Yo creo que ahí uno de los principales temas es ayudarlo a generar capacidades para la inteligencia financiera. Uno dirá, pero esto no es rol de la empresa. ¿Cómo que no? O sea, la empresa tiene que garantizar el bienestar de la persona en su integralidad y lo que podríamos decir es, mira, tenemos ciertos módulos que te van a dar soporte para que aprendas a manejar tus finanzas en situaciones críticas además. Por ejemplo, les planteo un contexto muy concreto, es mucha gente lo que piensa es, entra plata y la distribuyo entre todas las deudas que tengo, ¿no? Y así no me alcanza ni un sol más para poder continuar el mes. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo gestionas bien una deuda? ¿Cómo generas un pequeño pocito para que luego puedas replantear un refinanciamiento de deuda, por ejemplo? Entonces comienzas a pensar con otras características. Es distinto, por ejemplo, que yo pague todo lo que debía y que de repente al negociar con una persona decirle, mira, no puedo pagarte este mes, pero vamos a refinanciar la deuda. O un banco, reestructuremos la deuda. Y te digo, dame plazo de 2 meses, yo recibo y guardo en un pozo eso que hubiera sido para pagar la deuda. El siguiente mes, eso mismo que todavía tengo mi segundo mes de gracia, lo guardo para hacer un pocito. Y cuando llegue el tercero, comienzo a pagar. Pero ya tengo un pozo. Y es una manera de hacer una estrategia gestionando tus deudas para poder ir teniendo tu caja, por decirlo así, y tu fondo de contingencia. Pero muchas veces la persona está ahogada y asfixiada porque estamos hablando de que está endeudada además, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos también importantes que se tienen que ver. Y lo otro también es darle algunos criterios de repente que le puedan ayudar para poder generar fuentes de recursos alternativos, ¿no? A veces la propia empresa puede hacer planes en donde dicen, si ustedes tienen alguna persona de su familia que quisiera poder llevar a cabo algún emprendimiento, hemos hecho este curso online que lo puede llevar. Entonces, para que vean cómo cosas muy simples pueden ayudarte a rentabilizar. Eso es una manera, ¿no? Pero obviamente la empresa tampoco no lo puede todo. Cuando la empresa además está crítica, ¿no? Además. Seguro. Otra pregunta, Alfredo, es ¿cuándo ha aprendido esta perspectiva en las empresas de Perú? ¿Qué porcentaje cree que se ha mostrado abierto a este enfoque que pone al centro a la persona? Bueno, muy interesante. Deloitte, si no me equivoco, sacó un informe sobre el Employee Experience. 82% de las empresas adoptaban el tema del Employee Experience, pero sin embargo creo que un 6% de las personas que estaban responsables de las áreas no tenían claro cómo aportaba valor. Entonces, este es uno de los principales issues que hay que resolver. Cuando uno
monta una estrategia de Employee Experience y pone a los colaboradores en el centro, todo el mundo le gusta el concepto. El tema es cómo comienzas a medir los outcomes, ¿no? Las maneras en las que generas valor para el cliente, los procesos de rotación, retención, cómo es que te está generando marca empleadora. Es a veces complicado de poderlo medir, pero es importantísimo que tengan estos outcomes que les estoy diciendo, ¿no? En tema de atracción de talento, en tema de marca empleadora, en tema de desarrollo de competencias, de capacidades, de desarrollo profesional, línea de carrera. Entonces, estos aspectos vuelven a salir como outcomes fundamentales para no perder las curvas de aprendizaje de la gente, que de repente se va inmediatamente, etcétera. Entonces, yo creo que esto es clave tenerlo. Este 82% de personas en Perú, yo lo que les diría es que las áreas de recursos humanos cada vez más están entendiendo el tema de Employee Experience. El problema no es tanto la adopción del Employee Experience. El tema es cómo la dirección de la empresa, o sea, podemos incidir en la dirección de la empresa para que entienda que es un tema estratégico y de rediseño organizacional. No es un tema táctico de manejo de relaciones para que la gente sea feliz y esté motivada. La felicidad es importante, pero tiene un tope. Tienes que convencer a la línea 1 de rediseñar la organización desde el Employee Experience y te pone al lado del gerente para poder construir el cambio y generar planes de gestión del cambio. Entonces, creo que en este momento, a nivel mundo, la tendencia es Employee Experience. El problema es que lo adopten desde la línea estratégica y no desde una línea de soporte. Entonces, este es el principal tema que hay que ver. Bueno, Alfredo, acá lo que te comentan es que es muy buena tu presentación. Le gustaría ver si tenés alguna bibliografía de que recomiendes para leer y ampliar la temática de Employee Experience. Te agradecen con las felicitaciones al expositor y si existe alguna diferencia de formar experiencia entre el colaborador y los mandos medios que puedas recomendar, bienvenido. Sí, lo primero con el tema de los mandos medios es que normalmente son aquellos que sostienen la herencia, la cultura, los valores, incluso en momentos de cambio, porque son los que menos se cambian. Normalmente se cambian los de arriba y luego los de abajo, ¿no? Entonces, es en procesos de crisis además. Entonces, los mandos en medio son aquellos que te permiten el impulso de aquello que estás generando como cambio, ¿no? Entonces hay que tener mucha claridad en el sector público, no sé si es el sector público, pero esto es crucial. Los que menos cambian normalmente son los mandos medios. Los que más cambian son los que están arriba. Entonces hay que ir viendo cómo podemos fortalecer el que estas personas también tengan una cuota de liderazgo y que puedan motorizar squads, puedan motorizar equipos ágiles, con un concepto muy claro. Entonces yo creo que el liderazgo digital y el liderazgo desde la agilidad, el servant leader que le llaman, el líder servicial al servicio de los equipos, es una de las competencias más importantes para mandos medios, más importantes. Bien. Un mando medio que no es servant leader. Y las últimas. Sí. No sirve. Las últimas dos, una vez que el empleado está dentro de la empresa y tiene que pensar en Journey, ¿cómo sería un Employee Experience en el proceso de desvinculación? No, buenísima la pregunta. El tema es que un proceso de desvinculación, un proceso de cierre, tiene que tener claridad sobre cómo lo llevas a cabo. O sea, si lo que tú estás avalando ahí es un líder que te dice simplemente, yo ya no quiero tenerlo a él, y lo que dicen es, tu líder ya no te quiere, ¿no? Y necesitas salir de acá porque ya no es, o sea, el proceso tiene que ver con, además, es un proceso, valga el tema, a menos que sean situaciones críticas como las que hemos vivido, en donde tenemos que decir, mira, nos parece súper importante estas competencias que estás teniendo dentro de la organización, nos ha apoyado mucho, sin embargo, hay otros aspectos que queremos poder trabajar desde otros perfiles, o sea, que nos ayuden a fortalecer estos desafíos, ¿no? Probablemente ahorita tengamos que tener una reestructuración, tengamos que enfocarnos en unos aspectos, que es lo que estamos viendo en este momento, y no es que sea un tema personal, ¿no? Entonces el proceso de vinculación siempre es crítico,
Pero además de todo esto que es el protocolo conversacional, el tema es qué le das para que se vaya. O sea, ¿con qué se va de la empresa? Entonces, no es simplemente decirle créeme, no es un tema personal, oye, chévere contigo, eres un profesional muy bueno, sino es un reconocimiento. Mira, tu trayectoria tiene un valor para nosotros. Darle una carta con una memoria de lo que ha significado su trayectoria, de los logros, el poder estar agradecido con la persona, el poderle decir, por favor, si te podemos contactar en un futuro, nos gustaría poder continuar con el vínculo contigo de otra manera, en otro contexto, pero ¿cómo reconoces la trayectoria en la organización para que no sea simplemente un chau? Y cómo agradeces lo que él te dio. Entonces, lo que estamos acostumbrados es al discurso políticamente correcto de tú no eres el perfil, que está bien decirlo, ¿eh? Tú no eres el perfil que estamos buscando, estamos reestructurando la empresa, necesitamos hacer focos en otros puntos, chau. Pero no basta, es qué te agradezco y qué me gustaría mantener conectado contigo, ¿no? Y cómo nos podemos, o sea, siempre generar un tipo de puente post-trabajo. Ese puente lo tiene que definir en función de cada puesto. Y quería comentarles sobre el tema me preguntaban bibliografía, miren, hay 2 libros que les recomiendo. El de Employee Experience Advantage de Morgan, Jason Morgan, que es muy bueno, y me parece que ahí están los paradigmas, y el otro es The Employee Experience, que es How to Attract Talent, Retain Top Performers, and Drive Results, porque te ayuda a enfocarte también en resultados, ¿no? Y este es de Tracy Milet y Matthew Wright, es de editorial Wiley, pero lo buscan, The Employee Experience, editorial Wiley, con W, Y al final, y les va a salir el libro. Es muy bueno y se los recomiendo para poder atraer talento, el tema de la retención y pensar cómo motorizar los resultados. Eso. Así que cumplo también Bien, con las 2. y la última pregunta dice, ¿cómo tener llegada a cada colaborador en un contexto de compañía que crece mucho día a día y que está en plena transición y conexión cultural junto a Casa Matriz, y en donde se está muy enfocado en productividad y cumplimiento de objetivos en cortos tiempos de entregables, y en donde los liderazgos de cada equipo tienen esa carga también, con poco tiempo para dedicar experiencia al colaborador? Y nos agradecen a ambos por este webinar. Ya, buenísimo. Para terminar, hay varias preguntas ahí en una, pero me encanta. Lo primero es que el poder está en la gente, no en los héroes. Entonces tú tienes que generar daily meetings donde tengas equipo, o sea, tu unidad no es la persona, ojo. El Employee Experience pone a la persona en el centro, claro que sí, como comprensión integral, pero la unidad es el equipo. Entonces, tu unidad básica es un equipo autorregulado, organizado, ágil, que es capaz de decirte cómo se va a llevar la generación de valor. Y lo que tienes que tener claridad es hacia dónde, cuál es el foco. Entonces, el concepto clave me parece la construcción de equipos ágiles, y para empresas que además están yendo a una velocidad muy grande, es generar no solamente estructuras jerárquico-funcionales tradicionales, sino estructuras en red. ¿Qué quiere decir esto? Crea equipos que más allá de poder estar reportando a un área específica, estén motorizando una iniciativa estratégica. Y a eso les puedes llamar células, squads, hay una serie de jergas que se utilizan, pero que el concepto de squad, por ejemplo, es un equipo que se forma de manera provisional con el objetivo de lograr un impacto y tener un resultado, luego se desarticula y se rearticulan otros equipos en función de estos resultados. Eso es una organización que se llama, y ahí les doy un libro, se llama Acelerar, de Kotter, que te permite entender cómo se pueden generar estructuras duales operativas. Una estructura jerárquico-funcional de una empresa grande, pero que encima está escalando y está desarrollándose, y necesitas una estructura de red que sea transversal y conecte nodos para poder generar esa agilidad. Entonces, muy importante ese libro para responder esa pregunta, ¿no? Perfecto. Bueno, Alfredo, está claro que existen dinámicas para co-crear acciones de Employee Experience, y la realidad es que creo que es muy interesante toda esta temática. Agradecer tu presencia a nivel internacional, a todo el país peruano que tanto queremos y quiero personalmente, en mi caso,
y bueno, que tratemos de utilizar todas estas herramientas que hoy nos has dado, que tomemos esta experiencia de tus dos tesoros, hijos, que te han dado fuerza para crear, para innovar, para pensar en un futuro y en las Sí, personas, y que te correcto. acompañan, y hoy te toca a ti acompañarlos y a cada uno de nosotros en esta nueva normalidad. Así que agradecerte una vez más y agradecer a todos los asistentes y a poner en práctica todo lo visto hoy en esta nueva temática y en este nuevo ciclo de webinar. Un placer. Muchísimas gracias, Bisma. Muchas gracias, Evangeline. Sara también, que fue la que me hizo la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes y hasta otra oportunidad. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.